A veces el mundo parece hacer más ruido del que el alma puede soportar, y en estos momentos resulta curioso ver cómo el silencio se convierte en lugar, un lugar que no se encuentra en el mapa, pero que se revela en el intervalo entre respirar y otro, en el ligero temblor del viento al atravesar una piedra antigua, en la sombra que la mañana se extiende tranquilamente sobre la tierra. Hay quienes creen que la prosperidad nace del ajetreo y el bullicio, pero la naturaleza parece susurrar algo más. Si miras un bosque de bambú antes del amanecer, verás que crece mientras todos los demás dormir. Verás que tu fuerza proviene precisamente de lo que nadie ve. La brisa que se infiltra entre las hojas no anuncia grandeza, y sin embargo, lo mueve todo. Lo que hay que mover es en este espacio silencioso, discreto y profundo donde muchos caminos encuentran su camino. Curso verdadero. Porque el silencio no es ausencia, es pura presencia. Es el momento en el que el agua del río encuentra su propio ritmo, incluso entre rocas y curvas. Es entonces cuando el espíritu se da cuenta de que no necesita luchar contra lo que fluye, solo necesita caminar con él. Prosperar en silencio no es esconderse del mundo, es permitir que el mundo deje de arrastrarnos. Es volver al eje que siempre estuvo ahí, incluso cuando lo olvidábamos. Es darnos cuenta de que lo invisible juega a nuestro favor cuando dejamos de intentar controlarlo. Cada hoja al viento. Y si sientes que hay algo dentro de ti, pidiendo esa quietud, pidiendo volver a lo simple, a lo esencial, a lo que respira sin ruido, entonces este vídeo es para ti. Porque hay un modo de caminar que no requiere enfrentamiento, ni prisa, ni aprobación, solo claridad. Hoy crucemos juntos este portal silencioso. Entendamos por qué prosperar no depende del eco de nuestra voz, sino de la suavidad de nuestros pasos. Y cómo la naturaleza, con su infinita paciencia, puede enseñarnos a prosperar sin alardear, como el musgo que crece en la piedra, como la luz que pasa por la mañana sin hacer esfuerzo. Respirar. El camino comienza ahora. Hay un momento al final de la tarde en el que el mundo parece retirarse. El viento amaina, los pájaros relajan sus alas y hasta el más inquieto se entregan a una quietud que no es rígida, está viva. En ese momento todo existe con una delicadeza que casi pasa desapercibida. Así actúa el silencio, no imponiendo su presencia, sino revelando lo que hay debajo de exceso. Cuando hablamos de prosperar, muchos imaginan movimiento constante, voces firmes, metas escrito con urgencia, pero la naturaleza nunca prospera gritando. El musgo crece abrazando la sombra. El agua crea caminos sin alzar la voz. La brisa que atraviesa el valle no lleva intenciones de conquista, simplemente cumple su propósito, camino natural. Y sin embargo, todo en ella es transformación. La suavidad del silencio no es inercia, es una dirección profunda. Es esa fuerza que conduce sin empujar, que guía sin exigir. Si observas un río el tiempo suficiente, notarás que la parte más tranquila del río es el agua lleva la corriente más fuerte. El ruido ocurre en la superficie, el poder se mueve en el fondo. En la vida moderna, nos enseñan a vivir en la superficie. El ruido se ha convertido en sinónimo de existencia. Cada día parece requerir opinión, presencia constante, respuesta inmediata. Y es precisamente esta presión continua la que nos mantiene alejados de nuestro propio movimiento interior. Empezamos a medir nuestra prosperidad por la velocidad más que por la autenticidad del flujo que nos sostiene. Pero hay otro modo, el modo silencioso, el camino de quien entiende que lo que madura por dentro no necesita ser anunciado. Es la forma de los árboles que acumulan fuerza durante el invierno, invisibles a la vista. Apresurado. Es la forma en que se forman las nubes antes de cualquier lluvia, lentamente, sin justificar su existencia a nadie. Cuando damos la bienvenida a la suavidad del silencio, algo dentro de nosotros se reorganiza. El corazón deja de perseguir lo que no necesita. La mente deja de competir por espacios que nunca fueron los suyos. Y el espíritu vuelve a sentir lo que siempre ha conocido. La prosperidad no se muestra, se cultivado. El silencio permite que lo esencial destaque, separa lo impuesto de lo llamado,
Él le devuelve al camino su verdadera voz, y cuando caminamos por este camino más ligero, nos damos cuenta de que no es necesario hacer nada forzado. Todo lo nuestro encuentra su tiempo. Todo lo que no existe simplemente se disuelve como la niebla al amanecer. En el silencio, la vida recupera su ritmo natural, y recuperamos el nuestro. Hay fuerzas en la naturaleza que nunca se manifiestan, pero lo sostienen todo. Nunca ves las raíces de un árbol bailando bajo la tierra y sin embargo, está ahí, en medio de la tierra, fondo silencioso, que descubre dónde crecer. Lo mismo ocurre con la niebla que cubre el valle al amanecer. No aparece con derrochar, simplemente aparece, involucra, transforma. Lo que es discreto es a menudo lo que realmente lidera. Prosperar en silencio es reconocer este movimiento oculto. Es aceptar que gran parte de nuestra fuerza proviene de donde el mundo no la ve, como el primer brillo del sol que solo se revela cuando cae la noche en esa, como el brote que se prepara durante semanas antes de salir a la superficie, como agua que se acumula lejos de los ojos antes de convertirse en una cascada. Nada de esto merece aplausos. Nada de esto es apresurado. La vida humana, sin embargo, tiende a empujarnos en la dirección opuesta. Nos hace creer que el valor está en la visibilidad, en el reconocimiento inmediato, en la urgencia. Para probar algo, quieren que seamos un faro antes que una llama. Y así muchos se pierden intentando iluminar el mundo entero sin darse cuenta de que la verdad comienza con un calor interno, silencioso, casi secreto. El camino discreto no es un camino menor, es un camino más sabio. Es aquel en el que cada paso se siente antes de darse. Es el viaje en el que la intención es más importante que la imagen. Es donde la verdad de quienes somos pesa más que el papel que intentamos desempeñar. Cuando abrazamos esta forma de caminar, nos damos cuenta de que la fuerza no está en anunciar, pero en permanecer. El bambú enfrenta tormentas no porque grite su resistencia, sino porque sabe si doblar. La montaña no necesita moverse para ser imponente. Simplemente existe, y eso es suficiente. En la vida moderna, prosperar en silencio significa actuar sin teatralidad, construir sin urgencia por demostrar, por crecer sin prisas por mostrar. Es dejar que el movimiento ocurra donde debería ocurrir, adentro. Es confiar en que el tiempo revelará lo que el espíritu ya sabe. Y sorprendentemente, cuando caminamos por este camino, algo se alinea. Las oportunidades llegan más fácilmente. Las relaciones dejan de ser disputas y se convierten en encuentros. La ansiedad disminuye porque no necesitamos apoyar una imagen, solo un propósito. El camino discreto es donde el destino madura sin interferencias, y es también donde el espíritu encuentra espacio para respirar. Hay un raro momento, justo después de la lluvia, en el que el aire parece más ligero. Las calles están en silencio, las hojas brillan como si acabaran de despertar, y hasta el suelo respirar de manera diferente. Es como si todo hubiera sido lavado por dentro, no solo por fuera. La naturaleza no tiene miedo de vaciarse. Ella entiende que la purificación es parte del movimiento. Nosotros, sin embargo, pasamos buena parte de nuestra vida acumulando ruidos, expectativas, presiones, comparaciones, promesas que no podemos cumplir. Y poco a poco, ese exceso nos aleja de lo simple y necesario. La prosperidad silenciosa comienza cuando aceptamos que llevar menos nos permite caminar más, como el río, que solo permanece puro porque deja ir lo que no necesita acompañar su fluir. Ruta. Si observamos el agua fluyendo entre piedras antiguas, nos daremos cuenta de algo valioso. No lucha con lo que encuentres. Si la roca es alta, la rodea. Si la cama es poco profunda, se extiende. Si la caída es profunda, ella se rinde. Y sin embargo, mantiene su esencia transparente. Esta es la naturaleza de la purificación. Adaptarse al camino sin perder quién eres. La vida moderna, con su incesante ruido, nos enseña a acumular velocidad, información, tareas, objetivos. Pero el espíritu enseña lo contrario. Para prosperar es necesario vaciarse, no para vivir menos, sino para vivir con precisión. Así como el templo solo es sagrado porque hay espacio en su interior,
Solo encontramos claridad cuando eliminamos lo que ocupa sin propósito. Purificarte es permitir que todo lo que te pesaba vuelva a convertirse en viento. Es dejar que los pensamientos se asienten como hojas que lentamente caen al suelo. De otoño. Es respirar hasta que el alma recupera su propio ritmo, sin los pasos apresurados del mundo. Y cuando eso sucede, algo se reorganiza en su interior. Lo que parecía lejano comienza a fluir. Lo que parecía pesado se vuelve maleable. Lo que parecía urgente pierde su poder, tono amenazador. Y si al escuchar estas palabras alguna parte de tu corazón siente un ligero aflojaos, sabed que esto ya es purificación, porque cuando algo resuena en silencio, es señal de que el espíritu ha reconocido un camino. Eso quizás quedó olvidado. Si esta idea resuena en ti, es una señal de que algo en tu interior ya ha despertado y que el vídeo guía exactamente lo que hay que guiar. Purificarse no es renunciar al mundo, sino renunciar al exceso. Es dejar que solo quede lo esencial. Es permitir que lo invisible se encargue de lo que no podemos controlar. Es hacer espacio para que la prosperidad encuentre un lugar donde descansar. Hay un profundo misterio en la forma en que se mueven las estaciones. Ninguno de ellos aparece de repente. Todos maduran en silencio. La primavera no interrumpe violentamente el invierno. Simplemente se acerca, primero como un olor diferente en el aire, luego como un verde tímido, casi indeciso, y cuando nos dimos cuenta, todo había florecido. El tiempo no anuncia sus milagros, simplemente pasa por el ciclo. Lo mismo ocurre con el destino. Rara vez se revela cuando estamos agitados, ansiosos, llenos de ruido, como la semilla que necesita la oscuridad de la tierra para germinar, nuestra más. Las células profundas también crecen lejos de los ojos, impulsadas por procesos silenciosos, imperceptible, y sin embargo absolutamente necesario A la maduración no le gustan las prisas. Ella prefiere la profundidad. A primera vista parece contradictorio que algo tan grande pueda nacer de movimientos tan discretos. Pero la naturaleza siempre elige la gentileza como herramienta. Nunca se jacte. El brote rompe la corteza lentamente. La luna cambia de fase casi sin que nos demos cuenta. El viento que anuncia el cambio de estación comienza como una tímida brisa, que luego pasa a ser actual. Prosperar en silencio es confiar en este ciclo. Es comprender que, incluso cuando parece que nada sucede, la vida se está reorganizando para adentro. A menudo, es en el intervalo entre un paso y otro, cuando se produce la verdadera desviación del camino. En el momento en que dejamos de intentar controlar, algo más grande se realinea, como si el destino finalmente encontró espacio para respirar. La vida moderna, llena de urgencias, intenta convencernos de que todo debe ser inmediato, visible, mensurable. Pero el ciclo de la naturaleza insiste en recordarnos: lo que dura no nace rápidamente. El árbol más viejo no fue plantado para ser visto, fue plantado para existir, y su fuerza no procedía de la exposición, sino de una continuidad silenciosa, repetida y perseverante. Cuando aprendemos a respetar el tiempo, dejamos de tratar el presente como un obstáculo y empezamos a verlo como el terreno fértil donde se forma el futuro. El silencio nos devuelve esta percepción, que cada momento contiene un germen de destino, incluso cuando no podemos verlo. Y es curioso cómo, cuando dejamos de exigir señales, éstas empiezan a surgir. A veces en pequeñas sincronicidades, a veces en encuentros inesperados, a veces en la paz que sentimos sin saber por qué. Así el ciclo anuncia que lo que estaba madurando finalmente se revela. Prosperar en silencio es honrar la paciencia de la vida y permita que el destino florezca a su propio ritmo. Hay ocasiones en las que sentimos algo antes de comprenderlo, un pequeño cambio en el aire, un suave escalofrío en la piel, una intuición que llega sin preguntar permiso. Son percepciones que no se pueden explicar lógicamente, pero que sin embargo nos atraviesan, como si vinieran de un lugar mayor que nosotros. Lo invisible siempre está presente, pero no suele alzar la voz. Si miras un bosque al amanecer, notarás que casi nada se mueve a su alrededor. Evidencia.
pero todo está vivo. El viento toca el dosel sin ser visto. El olor de la tierra se eleva sin hacer ruido. Y los espíritus silenciosos que habitan el bosque, esa sensación de presencia discreta, acogedores, parecen guiar la mirada hacia lo que realmente importa. La convivencia con lo invisible es este tipo de contacto, suave, sutil, pero profundamente asesor. De esta escucha nace la prosperidad silenciosa, porque, antes de que cualquier paso exista en el mundo exterior, se forma dentro de nosotros, como una llamada casi imperceptible. Es esta fuerza la que nos hace elegir un camino y no otro, para acercarnos a una persona y alejarnos de otro, quedarnos cuando todo parece invitarnos a escapar, o irnos cuando todos esperan que nos quedemos. Lo llaman intuición, destino, aliento, guía. La naturaleza simplemente lo llama movimiento. Cuando vivimos rodeados de ruido, es difícil escuchar ese susurro interior. La mente racional intenta tomar el control, creando mapas, cálculos, expectativas. Y aunque todo esto es parte de la vida, ninguno de estos instrumentos es capaz de captar la que lo invisible intenta mostrar. Es por eso que algunos de nuestros mejores momentos llegan sin planificación, como si algo más grande hubiera abierto el camino frente a nosotros. Vivir con lo invisible no requiere rituales grandiosos. Se manifiesta en pequeñas pausas, en el silencio antes de decidir, en la mirada que lleva más tiempo de lo habitual, en ese momento en el que el corazón parece alinearse al mundo, incluso sin razón aparente. Es la vida, susurrando a nuestro ritmo, no al ritmo impuesto por el mundo. Con el tiempo, aprendemos a confiar en estas señales. Tenga en cuenta que cada coincidencia tiene el peso de un mensaje, que cada sentimiento de «esto se siente bien» conlleva una dirección, que el espíritu de la brisa que nos atraviesa, incluso sin forma, parece tocar solo eso que hay que tocar. Hay un punto en el viaje en el que nos damos cuenta de que lo invisible nunca estuvo lejos. Solo estaba esperando a que redujéramos la velocidad lo suficiente para sentirlo. Y cuando finalmente lo sentimos, el camino, el que estaba nublado, se aclara como agua corriente. Vivimos con lo invisible cuando le permitimos acompañarnos, sin exigirle explicaciones. Después de todo, algunas verdades solo pueden entenderse cuando no lo intentamos entenderlos. Hay un momento en el viaje en el que nos damos cuenta de que no solo avanzamos en el camino también avanza para nosotros. Cada paso que dimos en silencio, cada elección discreta, cada purificación interior, todo esto abrió espacio para un tipo de prosperidad que no depende de testigos. Nace donde nadie la ve, madura donde nadie aplaude y se revela solo cuando el espíritu está dispuesto a reconocerlo. La vida, cuando observas tomado con calma, demuestra que siempre ha habido armonía en guiando. Incluso cuando nos sentíamos perdidos, algo nos sostenía, una ligera intuición, un soplo de coraje, una coincidencia que parecía demasiado pequeña para darse cuenta, pero que todavía nos salvó. Nada de esto sucedió por casualidad. Lo invisible siempre ha caminado a nuestro lado, paciente, sereno, esperando el momento en que finalmente dejaríamos de forzar y comenzaríamos a escuchar. Prosperar en silencio no significa vivir escondido, sino vivir alineado. Significa permitir que las fuerzas sutiles hagan su trabajo, mientras cultivamos solo aquello que crece con la verdad. Significa reconocer que la suavidad también es fuerza, y quizás la fuerza más duradera de todos. Cuando dejamos de competir con el mundo deja de competir con nosotros. Cuando dejamos de gritar, finalmente escuchamos lo que el alma intenta decir. Y si estas palabras tocaron algún punto dentro de ti, tal vez sea porque algo dentro ya sabía todo esto. El silencio solo lo recordaba. Ahora, si quieres continuar recorriendo este camino de profundidad, serenidad y volver a lo esencial, suscríbete al canal y camina con nosotros a través del camino del alma. Cada paso que damos juntos fortalece este viaje invisible que nos conecta a todos. Y cuando termines este video, llévate solo una pregunta, no para ser respondido,
sino para ser sentido. Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos dan, ¿han estado contigo desde que naciste?